Vamos a pasar ahora a nuestro espacio Entre Pares, un espacio muy bonito porque en este espacio se brinda orientación sociolegal. Diferentes casos que llegan de personas mayores que tienen inquietudes, preocupaciones, problemas en muchos casos, y entonces se le da una orientación sociolegal. La dan los voluntarios de la línea de atención que tiene AGECO. Precisamente hoy está con nosotros don Isaac Pérez. Don Isaac, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Buenas Buena Vida. tardes, Ivonne, y feliz año nuevo para Gracias. usted, para todo su equipo y para Gracias. toda la audiencia, ¿verdad? Que nos está escuchando en un programa de Entre Pares. Bueno, vamos a aprovechar y le decimos también a don Ignacio, feliz año. Don Ajá. Ignacio, y la inquietud que usted tiene es muy interesante. Yo les voy a hacer un resumen de lo que él nos escribe. Don Ignacio nos cuenta que él en algún momento aprendió a leer, a escribir, pero no pudo continuar sus estudios. Y él desea, él tiene ese objetivo, él quiere volver a estudiar y ojalá terminar sus estudios. Ahora él es una persona mayor, pero él dice ¿cómo me pueden orientar? ¿A dónde puedo ir? ¿Existen oportunidades? Bueno, don Isaac precisamente es quien le va a dar esta información, don Ignacio. Así que, don Isaac, ¿qué le aconseja a él? Bueno, es un tema súper interesante, Claro. ¿verdad? Porque el derecho a la educación es algo que está ratificado desde la infancia, pero sucede y acontece que de repente no se puede lograr, ¿verdad? De repente no se puede lograr, entonces todas las personas, como somos sujetos de derecho, ¿verdad? Debemos de y nos merecemos vivir sin discriminación. Y el no poder estudiar por lo que sea es una muestra de discriminación, ¿verdad? Y hablando exactamente de educación, que es lo que nos pregunta don Ignacio, desde la Constitución Política, en el artículo 78, podemos visualizar cómo dice la educación preescolar, la general, básica y diversificada son obligatorias en el sistema público, gratuitas y costeadas por la nación. O sea, desde la Constitución ya reflejamos ese derecho. Bueno, pero avancemos un poco más. Vamos a los derechos de las personas adultas mayores. Respecto a las adultas mayores, nosotros tenemos la ley integral para las personas mayores y su reglamento. Resulta que en el artículo 16 sobre el acceso a la educación nos dice, para cumplir con el derecho de acceso a la educación en sus diferentes niveles y bajo modalidades acordes con los intereses y posibilidades de las personas adultas mayores, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector y en coordinación con los diferentes órganos del sector, deberán fomentar la continuidad en la educación. ¿Verdad? Bueno, algo importante aquí también es, para luego ya irle contestando más teorizado a don Ignacio, ¿verdad? Es diferenciar entre las necesidades y los satisfactores. Todas las personas, a veces no lo entendemos así, pero todas las personas tenemos las mismas necesidades. Lo que se diferencia es cómo las satisfacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso depende de la edad, depende del género, depende de si tenemos o no tenemos algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Depende de muchas otras posibilidades de la clase en la que nos movemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, con un ejemplo quiero explicar esto. Yo le pregunto a usted, Ivonne, ¿un niño y una niña tienen derecho a la educación? Por supuesto, claro que sí. Rotundamente sí, ¿verdad? Ahora, Rotundamente. ¿cómo lo satisface? Bueno, se sabe que es obligatorio, se sabe que es gratuito, se sabe que va con objetivos de aprender a leer, escribir y a otro montón de cosas más, ¿verdad? También va a ser evaluada, y, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muy bien. Los adultos mayores, ¿tienen derecho a la educación? Claro que sí. Rotundamente le digo que sí. sí. ¿Qué oportunidades? ¿A dónde hay algo para don Ignacio? Sí, si don Ignacio está buscando ayuda, es porque él lo quiere hacer voluntario, no es obligatorio, ¿verdad? Ya es algo voluntario, no es obligatorio. Él quiere satisfacer esa necesidad. Él tiene un deseo, tiene una capacidad y tiene un derecho, que eso es lo más importante. Entonces, podemos hablar de dos posibilidades, las formales y las otras, ¿verdad? No decimos informales, sino y las otras. La parte formal tiene que ver con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene presupuesto para unos programas que se llaman programas abiertos,
en casi todas las comunidades donde hay escuelas y colegios, ahí hay programas abiertos. Es cuestión de investigarse en la dirección regional de cada ciudad o de cada provincia, ¿verdad? O acercarse a la escuela y preguntar dónde hay programas abiertos. Los programas abiertos... Educación abierta, se le suele Educación llamar, abierta, ¿verdad? sí. No, exactamente ahí se llama, educación abierta. Es para personas mayores de 18, pero no dice hasta cuánto. Sí, no dice porque No dice hasta es para cuánto. todos. Es para todos. Obviamente, sí, don Ignacio tiene que comprender esto, que depende de su decisión, depende de sus deseos, depende de sus posibilidades, ¿verdad? Porque la posibilidad existe. También tenemos otro tipo de posibilidades, que son las no tan formales, no tan regidas por un ministerio, sino como es el caso de AGECO. AGECO no nos enseña a leer y escribir, pero sí nos enseña inglés, son cursos de extensión, nos enseña a usar una computadora, nos enseña a hacer huertas. O sea, hay un montón de cosas que seguimos aprendiendo, Claro. ¿verdad? Que podemos desarrollarnos. También existen programas libres en las universidades y muchas veces en las comunidades mismas, en las asociaciones de desarrollo, tienen programas de capacitación y aprendizaje para los adultos mayores. Entonces, para que sea, digamos, lo más sencillo para don Ignacio, averiguar a dónde, si en su comunidad o qué lugar le queda cerca de donde él vive para tener derecho o poder accesar a la educación abierta. Una recomendación sencilla podría ser ir al centro educativo del pueblo y hablar con el director de la escuela o del colegio. De fijo esa persona va a saber si Ellos existe, lo tienen ¿verdad? que saber o ellos lo remiten a una dirección regional más cerca. Pero es un deber de la institución informarle, ¿verdad? Yo al menos en el barrio donde yo vivo, tanto el colegio como la escuela están abiertos al público, ¿verdad? Qué bien. Sí. Ahora, sí, para resumirle a don Ignacio, ¿verdad? Para que a él y a todos los que tengan esta inquietud, ¿verdad? Es que el acceso a aprender está, pero depende de las posibilidades que tenga la persona, los deseos que tenga la persona, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Pero que hay que informarse para poder, ¿verdad?, buscar más opciones también. Don Isaac, y también subrayar para que a todos nos quede muy, pero muy, muy claro de que es un derecho que tienen las personas adultas mayores a la educación. Y bueno, tanto don Ignacio como usted, si tiene alguna inquietud en un aspecto sociolegal, puede accesar a la línea de atención que tiene AGECO. ¿A qué número debe llamar? Bueno, le aconsejamos que llame porque de verdad que los voluntarios con tiempo y con un gran sentido de servicio, de verdad le van a escuchar de manera muy profesional, le van a orientar. Aquí está en pantalla el número que usted tiene que llamar de la línea de atención sociolegal, 25 42 45 08. Ahí le van a escuchar. Es así, don Ignacio, ¿verdad? Ustedes, bueno, los felicito, Isaac, una y mil veces, porque ustedes siempre están con esas ganas de servir, de escuchar y de ayudar. Sí, y de hecho, para contarle a usted y a todas las personas que nos están sintonizando, que a partir de la otra semana el servicio se extendió, porque ya no se está dando atención remota, sino que también se está dando ya desde la oficina que teníamos anteriormente en el área sociolegal. Entonces, ya tal vez unas 4 o 5 personas más nos vamos a integrar para poder cubrir más atención, ¿verdad? Entonces, que sigan llamando, porque en la llamada es donde podemos detallar más. Qué hermoso. Bueno, y le teníamos también el otro número, porque son 2 líneas, y este otro es 25 42 45 27. Son los números de esta línea de orientación sociolegal de AGECO. Don Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Y que ojalá don Ignacio mantenga su interés y lo haga una realidad. Es un derecho que usted tiene de accesar a la educación, de terminar esos estudios, y como dice don Isaac, puede ser a través de la educación abierta o a través de un aprendizaje en AGECO, porque hay mucho que aprender también en la Asociación Gerontológica Costarricense.